7:32, estamos ya en compañía del expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para analizar la situación de nuestro país. ¿Cómo está, don Pedro Cateriano? Bienvenido. Buenos días. Son 33 días ya del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Hemos sido testigos, lamentablemente, de una escalada de violencia, de hechos trágicos. ¿Cómo se evalúan los gestos, las acciones, los discursos en medio de esta situación tan compleja? Bueno, es un momento de dolor. Las muertes siempre se tienen que lamentar, pero a su vez hay que condenar la violencia. Los problemas en democracia se solucionan dentro del cauce constitucional, no rompiendo el orden constitucional y democrático, que es lo que pretende la izquierda. Porque el sector, y hay que decirlo muy claramente, liderado por el delincuente Cerrón, lo que quiere es el rompimiento del orden constitucional. Y está clara la estrategia política. Por esa razón piden la renuncia de la presidenta Boluarte, porque no creen en el orden constitucional. Ellos tienen una estrategia política muy clara y usan, según su conveniencia política, el texto constitucional. Cuando la vacancia por incapacidad moral permanente era contra Kuczynski, era constitucional. Cuando se pedía eso contra Castillo, era inconstitucional. Cuando pedíamos la renuncia de Castillo, los sometidos a Cerrón decían, es inconstitucional, son unos golpistas los que piden. Y hoy, por conveniencia política, Perú Libre lidera el pedido de renuncia de Boluarte. Y ahora ellos son los demócratas, se proclaman como demócratas. Entonces hay que condenar esta malinterpretación de la Constitución y del uso político por conveniencia. Acá lo claro es que la señora presidenta no se ha convertido en una derechista y asesina de la noche a la mañana. La propia presidenta hace algunos días ha reiterado su afiliación a las ideas de izquierda. Pero hasta ahora, ¿en qué se diferencia de Castillo? Que por lo menos está respetando el orden constitucional. Ahora, debemos preguntarnos, ¿hay responsabilidad política por estas lamentables muertes? Claro que sí. ¿Y qué implica esa responsabilidad política? La responsabilidad política, de acuerdo a la Constitución, no la tiene el presidente de la República, la tienen los ministros de Estado. Entonces no podemos, reitero, romper el orden constitucional porque en ningún caso en democracia, bajo ninguna circunstancia, ni aunque sea de extrema gravedad, se rompe la vigencia del Estado de Derecho. Y eso es lo que quiere la izquierda radical. Nadie en su sano juicio quiere el mal para el Perú. Y también hay que recordarle a la izquierda que se queja del modelo económico, del abandono, y preguntarles, ¿quiénes han gobernado Puno, Cajamarca, Junín, Cusco y Arequipa? ¿La extrema derecha? ¿Los radicales? ¿El neoliberalismo? No. Gobernadores regionales provenientes de la cantera de la izquierda, la mayoría de ellos condenados por corrupción y sacados del cargo. Acá hay una cuota de responsabilidad, naturalmente, del gobierno, porque en su debido momento no ha tomado decisiones, de distintos gobiernos naturalmente, pero que la izquierda quiera lavarse las manos impúdicamente y señalar que todo se debe al neoliberalismo, a la derecha, a los corruptos, cuando ellos en los gobiernos regionales han demostrado incapacidad, ineptitud, corrupción y ahora muertes. Porque el gobierno que hoy tenemos es de izquierda, hay que decirlo claramente. La señora Boluarte no se ha convertido en una neoliberal como el delincuente Cerrón le ha ordenado a sus parlamentarios de Perú Libre que digan. Porque anoche, en este mismo canal, un congresista de Perú Libre se ha despachado a su gusto, tergiversando grotescamente los hechos. Y a este congresista de Perú Libre habría que preguntarle, ¿por qué razón está sometido a las órdenes políticas de un delincuente? Porque hay que decirlo claramente.
El Perú votó por la dupla Castillo-Cerrón a sabiendas que Cerrón era un delincuente, porque hay que decirlo, reitero claramente, un sujeto condenado por el Poder Judicial que en una alianza estratégica al interior del país e internacionalmente lo que pretende es el rompimiento del orden constitucional y un golpe de Estado que fracasó con Castillo. Eso hay que señalarlo. Señor Cateriano, el tema de la agenda que se está planteando, porque usted mencionaba responsabilidad política y hay responsables políticos, me gustaría que precise qué implica asumir esa responsabilidad política, porque hoy el gabinete Otárola tiene una presentación ante el Pleno y ya sabemos cuál va a ser un poco también la utilización política del discurso y la postura de muchos parlamentarios que hoy exigen incluso renuncia de ministros. Exactamente. Acá, desde el inicio del gobierno, y lamentablemente hay que señalar que la presidenta Boluarte ha cometido errores graves. Los primeros días se demoró en designar un gabinete. Ahora, en plena crisis, cambia el jefe de la DINI. Es decir, hemos enfrentado esta situación con un jefe de la DINI improvisado. Y estas son las consecuencias, lamentablemente, del rompimiento del orden constitucional. Esta inestabilidad política, esta alta rotación, ya no de ministros, sino de gabinetes completos, de presidentes del Consejo de Ministros que caen. La presidenta Boluarte nombra a un presidente del Consejo de Ministros que dura días. Entonces, acá hay una cuota también de corresponsabilidad del Parlamento. Es indudable que el Parlamento se ha puesto de perfil, no solo porque toleró los excesos de violación del orden constitucional de Castillo, sino que también actualmente está en una posición en la cual incomprensiblemente no haya una salida política. Está debatiendo el Parlamento otras cosas en lugar de encaminar su trabajo hacia una salida política de esta crisis. Para quienes, por ejemplo, dentro de la agenda, si me permite, tienen también el planteamiento de disolver el Congreso. Usted como un hombre de derecho, sería bueno también que nos explique por qué no es posible concebir una democracia sin Parlamento. Porque en ninguna parte del mundo hay democracia sin Parlamento. Nos guste o no, el Congreso forma parte del esquema constitucional. Hay que naturalmente corregir por ejemplo, el tema de la disolución del Congreso. Hay que establecer un mecanismo de renovación parcial. Yo creo que esa es la salida. Y en esas tareas debería estar encaminado el Congreso. El Congreso, por ejemplo, no ha tramitado las acusaciones constitucionales contra la expresidenta del Consejo de Ministros golpista, Betsy Chávez. Se ha puesto de perfil frente a las graves acusaciones e imputaciones contra el anterior presidente del Consejo de Ministros, Torres. ¿Por qué estos golpistas no responden? ¿Por qué en este caso, en lugar de dedicarse a violar la SUNEDU, a pretender destituir jefes de órganos constitucionales independientes, el Parlamento no hace esa tarea? Eso es lo que tenemos que exigirle también a este Parlamento. ¿Qué margen de acción tiene el gobierno? Le decía, hoy se presentan ante el Pleno. ¿Cuál podría ser aquí la decisión? Después de una jornada, imaginamos que también se va a extender esto a nivel del debate. Y anuncios de viajar, por ejemplo, a la región Puno. Lo hizo ayer el señor Otárola, mencionó que una comisión de alto nivel llegará. Previamente, lo había dicho el ministro del Interior, yo intenté ir a Puno, pero no pude conversar, no me dejaron ingresar. Entonces hay también un mensaje respecto al rechazo y a la disposición de viajar. A ver, hoy día la izquierda va a tratar de sacar ventajas electorales, va a imputarle, o va a intentar, para ser más preciso, imputarle corresponsabilidad política a la oposición. Ayer, afiebradamente, un congresista de Perú Libre afirmó en su canal que el 90% del Congreso está controlado por la derecha. Es decir, estamos acostumbrados ya al uso de la mentira de una manera tan cínica
que estos señores no les interesa. Al final, acá hay una lucha política y es que Perú Libre no quiere perder esa cuota de poder que tuvo con Castillo. Y por esa razón violenta el orden constitucional. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué ganan instalando el caos y la violencia, de acuerdo a su teoría? Yo creo que no solo es mi teoría, sino de varias personas. El intento de perpetuarse en el poder a través de un modelo autoritario y dictatorial. ¿Cuál es el modelo que admira y que elogia permanentemente el delincuente Cerrón? Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Eso es lo que quiere la mayoría del Perú? El rompimiento del orden constitucional para establecer un sistema autoritario, porque esa es la razón del reiterado pedido de la izquierda de una asamblea constituyente. Ellos fueron incapaces de reconocer los resultados electorales. La gente, ¿por qué no le dio la mayoría parlamentaria a Castillo? Porque simplemente no confiaban plenamente en él. Le ganó a Keiko Fujimori porque el antifujimorismo triunfó, pero no le dio todo el poder. Y por esa razón no se ha podido ir hacia ese proyecto golpista de establecer una asamblea constituyente violando nuestro orden constitucional. Esa es la realidad. Muy bien, don Pedro Cateriano. Quedamos a la espera entonces del desarrollo de la jornada de hoy en el Parlamento y las próximas decisiones del Ejecutivo. Muy amable. Buenos días. Gracias por su participación. Vamos precisamente con el presidente.